¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a esta entrega del día de hoy. Buenos días, ¿cómo están? Este comienzo de semana laboral, en este día que esperamos que sea mejor que el de ayer, porque ya el de ayer pasó. Entonces hay que luchar para que el de hoy sea bueno y el de mañana sea mejor. Así que gracias por estar con nosotros. Aquí por todas las plataformas de 14 TV, el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde, y también en las redes sociales, en la compañía grata, como siempre. Yo lo acompaño este día a don Jorge de León y Amparo. Bienvenidos a bordo, amigos televidentes, una vez más en Geopolítica. Gracias a ustedes que nos permiten llegar a través de las cámaras, el sonido, la radio, hasta sus hogares y hasta sus centros de trabajo, y hacer de esta compañía y esta hora un espacio especial. Así es, tratamos de que sea especial. Ya va a depender de la percepción, diría un inefable ministro de Interior y Policía. La percepción. Pues mira, comenzando por una parte deportiva, ayer se decidieron las dos competiciones regionales que durante el mes de julio se llevaron a cabo. Me refiero a la Eurocopa, naturalmente, de Europa, que fue ganada por la selección de España 2-1 a Inglaterra. Y eso fue en la tarde. Y anoche se decidió también la Copa de América, que ganó Argentina 1-0 a Colombia. Fueron, como es de esperar en esas finales, esas competiciones donde llegan los mejores. Bueno, dos buenos espectáculos del fútbol. Así que felicitar a la Roja, la española, y a la albiceleste, la argentina. Fue un domingo lleno de actividades deportivas, porque ayer también eran las finales de Wimbledon, el tercer torneo Grand Slam de tenis que se celebra en el England Club, que es la catedral sobre hierba del tenis. Sí. Y allí Carlos Alcaraz repitió, el español, su triunfo sobre Novak Djokovic, y tiene 2 años consecutivos siendo el ganador de esa competencia tan importante de tenis. Y ese domingo teníamos el Tour de Francia también, que es el ciclismo. Y para coronar, en la tarde y en la noche, aunque quiero hacer un breve comentario sobre lo que sucedió especialmente en el de la Copa de las Américas. España ganó de manera muy vistosa, muy bonita, un partido 2-1. Se estaba jugando en Berlín, en Alemania, la Eurocopa. Sí, porque la Copa fue en una ciudad alemana. Allí se dieron todas las competencias, se dieron allí. Pero, como dijo Perón, del alemán nada más lo hablan los alemanes y el diablo. Pero la final fue en Berlín, que se celebró. Imagínate. En la capital. ¿Cómo tú vas a dejar una competición de esa naturaleza que se celebre, por ejemplo, en Hamburgo? No. O en Múnich. Aquí tenemos la competencia normal, la tenemos en Miche. Muy buen lugar que cogí. O en Oviedo. Y la final lo vamos a traer para la capital, obviamente. Miren, entonces, y en la noche, aquí quiero referirme, el partido de la Copa de América, que era en Argentina, Colombia, que llegó con un equipo muy sólido, se celebró en la casa de Pesci, que es donde juega en Miami ahora, pero no en el estadio de Messi, sino en el Hard Rock, en el Hard Rock Stadium, que es el estadio del equipo de fútbol americano,
y allí se celebró el evento que comenzó con un retraso de 1 hora y media Por unos desórdenes de una cantidad de... Bueno, nos comportamos como buenos latinos, hicimos una parafernalia, gente que se presentó a entrar al estadio a la fuerza sin tener boletas y armaron un caos porque la cantidad... No había boletas ya. Pero era la cantidad de demanda era mayor, Sí. y en ese juego ganó y repitió su corona Argentina, con Messi, que tuvo que salir después de comienzo del medio tiempo. En el segundo tiempo tuvo que salir. Salió por lesión que un arrastre que le dieron en el tobillo, Sí. en el primer tiempo, pero no pudo continuar. Abrió el segundo tiempo, pero no pudo continuar. Pero ganó Argentina, y nuestras felicitaciones tanto a España por el éxito de Alcaraz, el éxito del fútbol, y Argentina. Y el medio tiempo estuvo de lo más lucido. Con Shakira. Con Shakira no Piqué haciendo la... No estaba Piqué, pues ya Piqué no pica ahí. Ya Piqué no pica, pero España y la selección a la que pertenece Piqué sí picaron Ya Piqué en la Eurocopa. Piqué se retiró ya. Sí, se retiró, así es. Se retiró. Pero fue un domingo para usted que estar frente al televisor. Muy Muy dinámico. Muy movido el domingo en términos. Y el sábado hubo una términos celebración electorales. también, porque ayer se cumplieron los 22 años de fallecimiento del doctor Joaquín Balaguer, Ido a destiempo. ido a destiempo, con 96 era que tenía. Decía él. Bueno, dicen los registros que para esa época es un poco difícil, de que murió de 100 y pico. Mínimo. Y dicen los más allegados colaboradores, dicen que ido a destiempo. Ido a destiempo. Estuve por la misa el pasado viernes, compartiendo con un grupo de correligionarios de la Grey Reformista, y hay que decir que se ha ido disminuyendo a tal grado la presencia de los importantes líderes de esa demarcación política, que ya no llenan una iglesia. Bueno, Y parece eso es que lo lamentable. ellos le hacen honor a aquella proclama del Señor: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Era como dejad tranquilos a los difuntos. Bueno, para ustedes los reformistas y balagristas, no importa que disminuya la asistencia a los eventos religiosos de conmemoración de su natalicio, celebración de su natalicio o conmemoración del día de su fallecimiento. El natalicio 1 de septiembre y el fallecimiento el 14 de julio. No importa que eso disminuya, porque deben tener la satisfacción que el legado de Balaguer ha sido recogido por todos los que le han seguido. Por todos los opositores. Sí, se han comportado igualito. A tal grado. Sin la represión, obviamente, Sí. porque han cambiado las circunstancias. Y Pero después el manejo es lo mismo. y la toma de la Bastilla, que ocurrió también un El 14, 14 de julio. las celebraciones en Francia, Sí. y aquí hay una expresión política que en los años 60 tuvo una gran connotación y fue de los grandes movimientos políticos que adversaron al doctor Balaguer. El 1J4, pues Balaguer murió el 1J4. Pero en este caso la J de julio. No de julio. No del 14 de junio, pero es J. Es J, sí. Es J la P. J la Hay un día que incluso hay una calle que se llama 12 de julio, creo que está ahí creo que está por Bellavista, un sector de eso, del céntrico de la capital, que la gente no sabe por qué se le puso el nombre de 12 de julio a esa calle. Y es el 12 de julio que no se celebra, ni se conmemora, ni se recuerda. Que fue el día 12 de julio de 1924 que los abusadores se fueron después de estar 8 años por primera vez aquí. Y después volvieron en el 65, pero no se
Esas son fechas que pasan. Fue la fecha de salida de las tropas norteamericanas de ocupación, la primera del 16. Pues yo dije, los abusadores, ¿por qué tú le pones nombre de una vez? No, porque a ti te encantan los epítetos y la catalogación y el arrinconamiento de decir. Pero esa es la libertad de la que gozamos. Aquella libertad que ha sido creada y fomentada por hombres que han entregado sus fuerzas y su talento a crear una democracia imperfecta, porque nada en la vida es perfecto y toda obra humana siempre puede ser mejorada. No, claro, es así. Pues esa referencia ya... Venían los historiadores a recoger eso y darle, y en la escuela darle el valor que necesita esa fecha, porque la fecha de conmemoración de cuando se desocupa un territorio después de 8 años. Tú sabes que los historiadores nuestros, que son muy buenos, que tenemos muy buenos historiadores y muy buenos recolectores. Hay unos que están sesgados. Pero tienen a veces como unos matices medios. Unos sesgos ahí que tú... Unos sesgos unos sesgos principalmente ideológicos y de lagunas esprofesas, que no quieren tratar temas y que se dividen por las emociones. Y el que hace investigación histórica o sociológica o de orden social tiene que tener los principios básicos de liberarse de los sentimientos, de sus propias creencias y de los prejuicios, para que el análisis y la investigación de la documentación y de las informaciones y las declaraciones que recogen tengan el peso de poder llegar a buenas conclusiones. Así es. La historia es la historia, no se debe prestar a... Aunque hay que interpretarla, obviamente. Pues, claro, pero usted puede dar su interpretación. Usted interpreta los hechos históricos, pues exacto. Usted no puede escribir la historia de manera lineal. Tiene que establecer los matices y darle la interpretación, pero el fondo debe ser invariable. Invariable. El mejor ejemplo de lo que se muestra en el grado de la información, por ejemplo, periodística. Cuando una gente te dice a ti el terrible bloqueo que sufre Cuba ante las ignominias que genera el poder imperial de los Estados Unidos, ya tú conoces ideológicamente que está invalidado para hacer investigación de esa naturaleza, porque es una gente que profesa en sus matices o creencias la función sociológica del marxismo o del socialismo. Pero cuando una gente en el mismo caso te dice a ti, el embargo comercial que ha sufrido la isla de Cuba producto de las nacionalizaciones de las empresas al llegar el régimen castrista, entonces tú dices a ti, este es un derechista que tiene, y refiriéndose los dos al mismo tema, se ubican y se invalidan para poder hacer análisis concreto y ponderado sobre las acciones de un hecho específico que aconteció y que las diferentes voces y los diferentes periódicos y las diferentes historias y libros los recogen y que pueden ser tratados con objetividad. Entonces ahí aparece un imparcial que te analiza los dos hechos y te pone en la balanza y entonces te contextualiza la realidad que él percibe. Bueno, y dentro de esa realidad... Tú no puedes minimizar el embargo o el bloqueo. Exacto. Ni puede minimizar las nacionalizaciones. Es un dictador. Es un dictador. Ni puede minimizar las nacionalizaciones que se hicieron. Bueno, porque en ese caso tú tienes que ubicarlo en el contexto en que ocurrió eso. Que fue un movimiento guerrillero que triunfó. Sí. No fueron unas elecciones. Así fue. Y a propósito de contexto, tú tienes la noticia del fin de semana que estremeció a todo el mundo y que mucha gente se ha referido, es que en un acto político dentro del proceso electoral norteamericano, el candidato republicano Donald Trump, el precandidato, porque va a ser proclamado precisamente en esta misma semana en Milwaukee, que es donde se va a hacer la convención republicana. No es hoy.
Hoy comienza. Hoy comienza. Pero tú sabes que eso dura una semana. Sí. Él pretendía presentarse 2 días después, pero decidió presentarse directamente a tener... Y esto le da al proceso norteamericano electoral un sabor y una importancia muy... porque fue herido en una oreja, y ahí anda una foto que para el futuro, dice nuestro amigo Carlos Rojas, analista político, que esa foto será en el futuro de un harto análisis donde aparece Trump ensangrentado, protegido por la seguridad del FBI, con un puño, una mano levantada con el puño, y ensangrentado, y la bandera norteamericana de fondo. Es muy lamentable. Todo el mundo ha condenado esa agresión. Pequeño, búscate esa foto. El hecho es que hay dos vertientes del hecho. El hecho en sí, que matiza lo que es la sociedad norteamericana en estos tiempos. Bueno, en estos tiempos no. Siempre ha sido así, la posibilidad de que un dignatario sea víctima de un atentado. No sería el primer candidato ni el primer mandatario que... Han matado varios presidentes y han atentado contra varios candidatos, etcétera, etcétera. Y han matado candidatos. Bueno, Robert Kennedy fue el último. Iba directo a la presidencia y fue asesinado en 1967. O sea que no es la primera vez. Entonces, la otra parte es el nivel de polarización y de... No, la polarización tiene un matiz como muy tranquilo. Bueno, estamos polarizados, porque uno está en un polo y el otro está en el otro polo. No, lo que hay en Estados Unidos es un nivel gravísimo de fraccionamiento, que unos lo atribuyen político, social, económico, básicamente político, de salud. No, en términos sociales, el fraccionamiento viene del nacimiento propio del Estado norteamericano, pero hay muchos que atribuyen, quizá con un poco de sesgo, de que gran parte de la polarización política y el fraccionamiento social que ha ocurrido en los Estados Unidos tiene que ver con el discurso de Donald Trump. Yo creo que eso es reducir un poco No, eso estaba ahí antes de que él llegara. Él de verdad que ha exacerbado ese fraccionamiento, porque tiene un discurso muy ríspido, cuando él no enfrenta a sus adversarios con las armas propias del discurso. Él va directamente a la descalificación. Parece como que él se crió en un barrio de cualquier barrio de aquí de la capital de la República Dominicana, donde las cosas se dirimen a trompadas. O las comadres se vocean, se vocean de una ventana a otra cualquier cantidad de epítetos. Eso es más o menos Donald Trump. En el análisis. Y entonces la otra parte es que ayer, justamente, como un elemento adicional, no marginal, del caso del fraccionamiento político que hay en los Estados Unidos y social, es que le han sacado al presidente Biden una declaración donde hace como 15 días dijo: tenemos que poner a Donald Trump en la mira. Entonces el presidente tiene que tener... Y Kamala Harris dijo algo parecido. Tiene que tener mucho cuidado, porque el presidente lo que dijo... Y Kamala no... Nancy Pelosi también hizo una referencia que ha sido ahora relacionada con el tema. Lo que ellos quieren decir, lo que ellos quisieron decir, yo no tengo por qué yo sé interpretarlos, pero ¿cómo se interpreta poner en la mira a un candidato? Bueno, que no lo pueden perder de vista porque es un candidato peligroso para ellos, para sus intereses. Pero cuando se produce lo que ocurrió el sábado, inmediatamente eso se transfiere a una interpretación y una violenta. Y una victimización. Porque viene del presidente de la República. Por eso el presidente tiene que tener mucho cuidado con lo que dice.
Y dentro del esquema, ese fraccionamiento que tú destacas de la sociedad norteamericana, en el caso de Trump tiene un discurso de esa naturaleza, pero en el ejercicio de poder demostró tener un equilibrio en términos políticos y económicos, porque a los políticos usted no tiene que llevarse por lo que dicen, sino por lo que hacen. Ese fraccionamiento que se ha generado y que ha sido y que ha logrado ahora con Biden a la cabeza un distanciamiento y un agrietamiento mayor, se debe a toda esa política neoliberal y esa política de las agendas internacionales. Y en Estados Unidos lo que se está discutiendo es si el matrimonio gay, que ya fue aceptado en muchos estados, lo que se está discutiendo es el aborto, que está permitido en muchísimos estados, el consumo de estupefacientes ligero, que está permitido en muchos estados ya, y esa es la parte en la cual el grado de división, especialmente de lo que es la familia norteamericana, que sufre la consecuencia que ahora mismo no hay una familia en Estados Unidos que no tenga un miembro o un allegado que no esté involucrado con el consumo de estupefacientes y con el consumo de estas drogas mortales ligeras. Y por eso las calles, que pasan más de 30 millones ya de afectados, las calles de la ciudad de Estados Unidos parecen zombies. Ese número no se mueve porque hace como 10 años que estaba ahí, que 30 millones. Hay 30 millones de consumidores, pero ese número no se mueve. El único número que no se mueve es ese. Sí se mueven porque van muriendo. No, pero se van incorporando otros. Eso es, que se van incorporando, pero van muriendo. Vamos a la pausa. Algunas informaciones importantes de aquí del país, que más bien eventos previstos para este día, y como parte de ahí se derivan informaciones relevantes. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene convocados para este día a vistas públicas. Una vista pública es un espacio que se abre en uno de los hemiciclos del Congreso para discutir un proyecto importante. En este caso es para para escuchar las opiniones de los diferentes sectores de la sociedad. Para debatir el tema del Código Penal, y allí, en ese espacio, todo el que tenga algo que decir, que sea relevante, se presenta ahí. Por eso se llama vista pública, donde se le abre un espacio al público para que, generalmente representantes de sectores, para que opine, presente sus observaciones sobre la ley, porque la Cámara tiene previsto conocer esta semana el proyecto aprobado por el Senado. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que la Cámara le introduzca modificaciones a lo que vino del Senado, y eso vuelva al Senado y allí vuelva al punto inicial. Y al punto inicial, y allí vuelva a pasar 10 o 15 años más. Eso, bueno, no tanto. Pero ¿tú crees que habrá 5 años más? 5 más? No, porque mira, es posible que la Cámara le introduzca ligeras modificaciones, pero no puede quitarle ni una coma a lo que vino del Senado. Por si le quita o le pone una coma, tiene que volver al Senado. Y si el Senado le mueve esa coma a otro sitio, tiene que volver a la Cámara de Diputados. Entonces se mantiene de cancha en cancha. Y viene entonces lo más importante, lo más relevante de todo. Suponiendo que la Cámara no le quite coma y que el Senado no le ponga coma, lo aprueben y le manden al presidente de la República para fines de publicación y promulgación u observación. Y lo más seguro es que el presidente también, apuntado ahora mismo al 80%, que el presidente lo devuelva. Lo que llegue. Porque el presidente no está de acuerdo en parte de lo que se ha aprobado. Y hay que decir que el Código Penal vuelve al Congreso de nuevo. El Código Penal, que es un instrumento legal de vieja data, ya las modificaciones que ha sufrido, ese código ha visto como 5 modificaciones
de la Constitución y él no ha podido ser reformulado. ¿Cuál código? ¿El viejo? El Código Penal, el que está vigente. No, pero ¿cómo 5? Digo yo, así siendo de los últimos tiempos. No, 30 modificaciones. 30 modificaciones. Y él ahí, es resistente. Porque es un código de 1884. Y no, qué moderno. ¿Cuándo le pusieron, cuánto tenía la República? 1844. 1884. Tenía 40 años. Tenía 40 años. O sea que el código es casi de la misma edad de la República. El código es más viejo, obviamente, pero aquí, implantado. Y esto, que el que se adoptó fue un consenso de los códigos penales, especialmente de los llamados, de las presentaciones jurídicas que hizo Napoleón a Francia. Se tomó el gran sustantivo del contenido de la ley, se vació al proceso nuestro y se aprobó, y desde entonces hemos llovido, hemos cantado, ha transitado mucha agua debajo del puente y el código sigue igualito con todos estos cambios tecnológicos, todos estos cambios sociales, todos estos cambios económicos. Los delitos cibernéticos ahora son mayores que el propio código. Bueno, porque el código no podía prever cosas que no existían. Que ocurren ahora. Pero que no existían. Claro, no podía prever. No podía preverlo. Entonces, actualizarlo y ponerlo en condiciones de que la sociedad, liberado de aquellas discusiones que se le quieren también, porque también hay muchos grupos que son beligerantemente conspicuos en su accionar, liberado de las 3 causales. ¿A favor o en contra? No, hubo mucho a favor y otros en contra. Entonces se liberó por lo menos de discutir ese tema y mandar eso a una ley especial que se produzca fuera del código. El código ha sido aprobado en 3 ocasiones y devuelto y requetevuelto porque Danilo lo devolvió. Pero ahora no es por las 3 causales. No, ahora no es por las 3 causales, ahora son por accionales, cuestiones centrales, fundamentales. Que dañan derechos de los de niños, niñas, usar y que el quieren ahora de niños, niñas y adolescentes y de mujeres. Exacto, y que quieren introducir y tipificar judicialmente comportamientos sociales o individuales o entre parejas de la gente que no tienen nada que ver con el accionar delincuencial, que es lo que persigue y lo que se busca con un código penal. Que la sociedad funcione. Según hemos visto, se ha analizado hasta la saciedad por gente que sabe de eso. Con los abogados especialmente. No tienen hacha que afilar, sino que procuran que lo que salga de allí sea lo mejor. Se ha hablado de que el 90% del código es saludable. Es necesario para la sociedad dominicana. Por ejemplo, aquí no está... Tú oyes que el Ministerio Público acusa a alguien de sicariato. No. Tú sabes que eso no está en no está en el código. Vigente en las leyes nuestras. No está. Una persona que lo acusan de sicariato tiene que acusarlo de asociación de malhechores. Además del homicidio y todo, para agravarlo. Pero sicariato, eso no está en ninguna parte. Agresiones con ácido del diablo. Bueno, esa sustancia química no existía para esa época. Lo acusan de homicidio o tentativa de homicidio y la persona no muere. Y ahí le agravan pero eso no. Ahora, en el nuevo código, los delitos cibernéticos están contenidos en una ley de 1900 del año 2007, creo que es 5307, que tipifica algunas acciones, algunos de los delitos cibernéticos. Y ahora en el código está establecido. El país ha firmado convenios internacionales que tipifican el delito cibernético porque son delitos transnacionales, porque que trascienden los conceptos territoriales nuestros. Eso no tiene, eso excede, y por lo tanto tienen que ser en los acuerdos internacionales, aparte de estar aprobado por las leyes nacionales, que es lo que se quiere con este nuevo código.
O sea que, y ahí se pueden mencionar 350, 400, tanto no, pero 20, 25 delitos que no podían estar en el código viejo porque no existían. ¿Cómo se llama eso que la gente cae con tanta facilidad? Por bruto, ¿verdad? Primero, sí, la estafa piramidales que se da en la financiera. Primero por bruto. No. Primero por ambiciosos. Cuando un tunante le presenta toda un esquema muy bonito que se va a ganar, qué sé yo cuánto, y entiendan que el dinero fácil no existe. Si hubiese dinero fácil, todos fuéramos ricos. Y está tipificado Ahora y se juzga dentro del concepto de la estafa. Estafa, pero ¿con cuánto se castiga la estafa ahora? 2, 3, 10 años, algo así. Pero ese es uno de los delitos que tiene ahora. ¿Tú sabías que todavía escúchame, que hay multas de 5,25? Los famosos, no, 5,75. Los famosos 5,75. 5,75, sí. Y hay leyes que han... no sé si en Miche tú oías, pero en Oviedo... Sí, un pleito de muchachos. Parte de lo que yo tengo los 5,75. Digo, mamá nunca dijo eso. Hay cosas que se quedan marcadas. Vecino, tú sabes, parte de lo que yo tengo los 5,75. Tú sabes que eso está todavía en el código. Por razones de la estructura de seguridad y de la vigilancia que tenía el dictador, se prohibía que la verja principal o del entorno de una vivienda no puede pasar de 1 metro. ¿De altura? De altura, de manera que ellos pudiesen ver adentro lo que existía. Ahora todo el mundo levanta 3, 4 metros en el frente y nadie dice nada. Sin embargo, ese tipo de control. Para fines de control. Control político. Pero tú tienes que adaptar o quita una cosa o pone la otra. Porque no puedes manejarte con esa violación que son absurdos. Bueno, pero que son ya... Absurdo no, en el momento eran necesarias. Necesarias para el régimen. Y se ajustaban a su realidad. Contexto. Pero eso cambió. El otro día yo estaba participando en un programa de radio, a veces me invitan como taponero, con buenos amigos Jorge Rodríguez y Rudy González. Cuando falta uno de ellos, me llaman y yo, mira, para que yo los auxilie, ven, métenos la mano. Yo participé y se llamó a Servio Tulio Cataño Guzmán, que es el vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Fundación Institucionalidad y Justicia. Y entonces Servio Tulio se queja. Dice, Nelson hace tiempo no me invita a su programa. Oye, me hizo una queja en el aire. Bienvenido sea. Pero Servio Tulio... Este programa es suyo. Venía esta semana, pero tuvo que salir. La próxima semana debe estar aquí Servio Tulio para debatir todo. Pero invítalo para un jueves. Está bien, te complazco. Digo, va a depender de la agenda de él. Claro. Para que nos ilustre sobre estas cuestiones, porque Servio Tulio ha estado muy involucrado en estas discusiones. Para que venga a exhibir sus corbatas negras aquí. Él no usa otro tipo de corbata. Y él se casó con Hugo Boss. No, él no usa. Desde que murió su padre, él dio la explicación, desde que murió su padre. Corbata negra y camisa blanca. Exactamente. Él siempre está como si fuera para el tribunal. Vestido de luto. Como si fuera para el tribunal, pero esa es, si tú buscas la vestimenta de los famosos artistas, esa es la clásica, la corbata negra con la camisa blanca. Porque esa viste en cualquier momento. Y lo que tú no sabes que ese es el diseño creado de colores, en el código de colores, de Hugo Boss, que él fue el diseñador de Adolfo Hitler y de todos los uniformes de los nazis. Claro, los famosos pantalones bombacho. Y él se basa en 3 colores. Gris. Blanco, negro y marrón. No, el gris. Él usaba el gris. El gris es una derivación de blanco y negro. Una combinación. Exactamente. Y a propósito de combinación, vamos a combinar con la pausa.
Hablábamos ahí de manera incidental ahorita de las 8.000 reformas que ha tenido la Constitución de la República a lo largo de la vida republicana. Y ahora estamos justamente metidos en el tema de la reforma constitucional. El pasado sábado, el presidente Luis Abinader estuvo en un seminario del PRM y allí habló de la reforma y avisó, le dijo a la oposición, oye, dejen los nervios, que nosotros vamos a utilizar la mayoría que nos dio el pueblo para reforzar los cambios y para manejar esa mayoría de manera prudente. Y sobre la reforma dijo, yo no voy en el 28, yo estoy diciendo que voy a introducir los candados para que a mí mismo me pongan esos candados, que yo en el 28 salgo, no voy a buscar la reelección, pero además no vuelvo nunca más. Y voy a introducir en la reforma constitucional un transitorio en la cual se especifique que el actual presidente no puede presentarse y que tiene que acogerse a los principios. Pero resulta presidente, es que la política nuestra está llena de una serie de lagunas y de acciones que los políticos dicen una cosa hoy y después se aparece un desorejado de sus seguidores en el Congreso que dice, al presidente no tenemos que hacerle caso, es la necesidad del pueblo. Yo estoy interpretando lo que dice la nación y lo que requiere. Recuerda, Jorge, en la vida de las personas, obviamente una persona, 10 personas, 50, el conglomerado completo te hacen la nación. Pero yo creo en el presidente. Entonces son circunstancias. La política tú no la puedes ver como que 2 y 2 son 4. A veces son 5. Eso es verdad. O a veces son 3. Así es. Y fíjate en el accionar de las fuerzas más tradicionales. Nosotros tuvimos 3 grandes mamuses de la política contemporánea que forjaron la democracia. Pero sus seguidores, todos han renegado del discurso enarbolado por esos líderes. Por ejemplo, los reformistas han terminado todos siendo personas sumisas que se adhieren a cualquier poder. Una gente que le gustaba tanto el poder como a Balaguer. Resulta que los seguidores del presidente Bosch, que tenía un discurso en contra de la corrupción muy álgido y sobre todo... No solo discurso, una práctica. Una práctica muy álgida. Entonces sus seguidores han terminado todos imputados ante la justicia. Bueno, una gran parte. Ni todos ni una gran parte. El grupo de Danilo. Un grupo. Bueno, resulta... Estoy aquí para defender a los periodistas Resulta que son la mayoría. Los seguidores y descendientes de Juan Bosch han terminado en esa categoría. Pero la peor situación se da con los seguidores de Peña Gómez. Peña Gómez no quería saber de la reelección y a todo ahora le gusta el carguito y la reelección. ¡Vámonos! Es que son circunstancias. Es que son contextos. Son contextos, exactamente. El contexto mío se llama así. Un contexto posible, no ni siquiera seguro ni probable, pero posible. Es que el 26... agosto 26, cerca de Navidad 2026, del 27, cuando se acercan a 2 años del proceso próximo electoral, sí, del 28, se aperturen en el PRM. Vamos, ya abrieron las puertas para que muchos aspiren. Mucha gente que tú dices, pero ¿qué precandidato? Pero ya hay 14 aspirantes. Pero tú lo metes todo en una licuadora y saca 3. Y no solamente es no solamente es una situación penosa, sino que hay que recordar que Hipólito hizo lo mismo, aperturó, y cuando dijo, oye, pero esto es un desorden tan grande, tengo que ir yo porque no se ponen de acuerdo ni siquiera para... No, pero el único que marca soy yo. El único que marca soy yo. Entonces, las encuestas ninguno marca. Entonces yo digo, la posición del presidente es lo que está diciendo, no duden que tenga una carta escondida.
Hay que creerle al presidente. No está en eso de aspirar y que le modifiquen la constitución para complacerlo. Y que el transitorio es eso está a tiro de que alguien pase y le dé una patada. A un borracho pasa a una lata y le da una patada y la voltea. El transitorio eso lo puede remover el constitucional. Pero lo que yo quiero decir es 26, para no ser tan cerca. Uno te marca 8, 3, otro 5, otro 2. El que más te marca te 8, marca 10. 25. Y no pasan de ahí. Y como nosotros siempre dejamos la cuestión en duda, los encuestadores van a meter al presidente en la encuesta. Y el presidente aparece marcando 50. Pero el presidente hizo una marca importante de que la mayoría congresional que tiene no va a ser utilizada para aplastar o para buscar. Y hay que recordar que, esa es su posición. Hay que recordar que hubo presidente en el pasado que teniendo mayoría le entregaba una de las cámaras a la oposición y así, bajo ese esquema, el presidente Joaquín Balaguer le entregaba o le cedió en varias ocasiones al PLD que tenía 6 y 7 diputados. ¿Y era una condescendencia de Balaguer? Una condescendencia. Claro, una condescendencia. No me diga. Era una condescendencia política de lograr equilibrio hegemónico, porque una de las situaciones que se da en el ejercicio del poder es el que lo ocupa todo y el que tiene toda la capacidad de gestión, tiende a emborracharse de poder. Mira qué poético. El doctor Balaguer era desprendido, que le daba la Cámara al PLD. Mantenía el equilibrio. Que el PLD tenía 15 diputados. No, la primera vez que se la dio tenía 7. No. Con Jorge Botello. No tenía 7. No tenía 7. Cuando el PLD arrancó con 7 diputados. De ahí no le dieron nada. La próxima llegó a 15 diputados. Y la próxima a 41 diputados. Ahí fue, en esas dos ocasiones fue. Pero, oye, qué desprendido el doctor Balaguer. El político más desprendido de este país. ¿Sabe cuál era la táctica del viejo el diablo ese? Dividir la oposición. Lo mantenía dividido así. No estaban con él, pero no estaban contra él. Y la lógica del poder del doctor Balaguer era eso, mantener el poder, dividiendo la oposición para él ganar con 35%, y la oposición, si se juntaba, tenía 65%, pero nunca se juntaban. Qué desprendido el viejo este. Óyeme, y qué obtuso era esa oposición que no era capaz de ver y no tenía ¡brutos! Y que no tenía un asesor también. Aunque él estaba presente en todas las discusiones de donde se ejecutaban todas esas cosas, nunca le hacían caso. No, pues claro que me va a hacer un culo cagado como yo, ¿qué me va a hacer caso? Así es. La divide y triunfará es un elemento político, pero era lo que se aplicaba y era la ejecución. Así como muchas de las acciones. Mira, yo creo que tú has traído aquí y de manera muy acertada, Soto Jiménez, sentado aquí, te dice, a Balaguer tenemos que repensarlo. Y cuando él habla de repensarlo tenemos que volver a estudiar cuáles eran sus cosas y cuáles eran sus acciones, porque a final de cuentas, hoy, muchos de sus conceptos simbólicos tienen una aplicación y tienen una connotación diferente a la que le habíamos emitido en juicios y en valores. Y en la política, en la vida, la política es una expresión de la vida. Y el resultado. El resultado. Es el resultado. A él le dio resultado eso. Peor los otros, que se dejaron usar siempre. Hasta mañana.